Bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar Introducción a la Ingeniería Hidráulica, Descripción, Análisis y Aplicaciones en la Vida Diaria, organizado por el Capítulo Estudiantil de Ingeniería Civil, CEIC, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Para abarcar este tema de la mejor manera posible, en esta oportunidad contamos con la colaboración del Dr. Daniel Horna Muñoz, PhD en Ingeniería Civil especializado en Hidráulica y Recursos Hídricos por la Universidad de Iowa. Máster en Ciencias en Ingeniería Civil, especializado en Mecánica de Fluidos Ambientales e Hidrología por la Universidad de Stanford, y Bachiller en Ingeniería Civil en la Universidad de Kansas. Él nos brindará toda la información posible acerca de esta rama de la Ingeniería Civil, que si bien analiza el comportamiento del agua para la elaboración de diversas estructuras, principalmente trata de entender el ambiente de nuestro alrededor para mejorarlo. Esperemos que este webinar sea de su agrado. Recuerden que cualquier pregunta pueden realizarla a través del chat. Estas se responderán al final de las exposiciones. Asimismo, recordar mantener sus micrófonos y cámaras desactivadas para tener una buena conexión. Finalmente, les pedimos compartir sus comentarios mediante la encuesta que pasaremos al final del webinar y seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Sin más preámbulos, le damos el pase al Dr. Daniel Horna. Bienvenido y muchas gracias por la ponencia. ¿Qué tal? Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes o buenas noches a todos. En verdad es un gusto para mí estar dando esta charla para la nueva generación de ingenieros civiles. Bueno, me entusiasma bastante que estamos casi 30 personas conectados para ver este webinar. Me pueden escribir por el chat, pueden desactivarse sus micrófonos cuando quieran, me pueden interrumpir, al igual que en cualquier clase que yo dicto, y estoy seguro que les voy a dictar alguna clase en el futuro cercano. Me pueden hacer las preguntas sin ninguna preocupación. También me pueden llamar Daniel, me pueden llamar profesor, en verdad, me pueden llamar como ustedes deseen, obviamente siempre con respeto, pero siempre trato de una manera bastante horizontal. El día de hoy les voy a hablar sobre ingeniería hidráulica y para qué es una rama, y la rama que más me apasionó de ingeniería civil. Y vengo acá prácticamente para decirles un poco sobre por qué me encanta esta área. Les voy a compartir ahora mi pantalla para que vean la presentación. Denme un ratito, por favor. Ya, me parece que todos estamos viendo la presentación ahora. ¿Ok? Entonces, la charla de hoy tiene como título Introducción a la Ingeniería Hidráulica. Y siempre cuando hablamos sobre ingeniería hidráulica, se nos van a venir a la mente distintas cosas. Principalmente represas y ríos. ¿Ya? Y hoy les quiero mostrar de que en verdad la ingeniería hidráulica es mucho más que esto. ¿Ya? Entonces, para empezar, me gustaría, porfa, que entren a este Menti, que acá les estoy dejando el link, o pueden entrar a menti.com y les va a pedir un código. El código de activación vendría a ser 622441, o en todo caso se pueden conectar desde su celular escaneando ese código QR. ¿Okay? Ahí les voy a dar un par de minutos, porfa. Cuando entremos a este Menti, van a tener una pregunta. Y esa pregunta yo quiero que hagan una lluvia de ideas sobre ingeniería hidráulica. Ahora les voy a mostrar los resultados en vivo. Denme un ratito, porfa. Ok, les debería aparecer esa pregunta. ¿Qué estudia la ingeniería hidráulica? Avísenme, porfa, si que están entrando. Me parece que en esa diapositiva también pueden ver el link y el código de activación. Ok, ya veo una persona contestado agua. Me parece que pueden poner hasta 3 ideas. Así que pueden ir, se puede volver loco si quieren. Pongan todas las ideas que se les viene a la mente. Presas, agua, fluidos, energía, comportamiento de agua, recursos hídricos, energía. Ok, perfecto. Veo que hay bastantes ideas y todas estas son válidas. Ok, presas, ríos, energía, flujos, fluidos, control y uso del agua, estructuras civiles.
todas las ideas que están poniendo acá son válidas. Y vamos a ver a través de esta charla de que la ingeniería hidráulica te va a permitir estudiar todo lo que ustedes han puesto en esa lluvia de ideas y mucho más. Ya, si es que se aprenden bien los principios de hidráulica, les juro que pueden entender bastante sobre cómo funciona el mundo. Ya, en verdad es hasta algo filosófico, y vamos a ver un poco con respecto a eso, pero les explica mucho. Les puede explicar hasta cómo funcionan de repente las venas en su cuerpo, o por qué un árbol se ve como se ve, eh, cómo se hacen topografía, cómo se hace la topografía en computadora, que fue como se hizo Star Wars por primera vez. Les puede explicar mucho, mucho sobre el mundo y hasta la tecnología que hemos desarrollado, si es que tenemos los fundamentos bastante concisos, por así decirlo, sobre hidráulica. Entonces, me encanta todo lo que han puesto acá, comportamientos, fluidos, presas, y veo que presas está en el medio como la palabra principal. Y sí, presas es un tema que creo que a todos los hidráulicos nos encanta. El diseño es bastante complejo, pero me parece, una de las estructuras hidráulicas más bonitas para apreciar. Muchas gracias por su participación. Y ahora sí, vamos a seguir con la charla. Para continuar, ahora que me han dado una lluvia de ideas sobre qué estudia la hidráulica, hidráulica en sí, sí, es la rama en ingeniería civil que se enfoca a la interacción de, en sí, el agua, en mi opinión, con todas las otras ramas de ingeniería civil. Hay 5 ramas típicas en ingeniería civil que vendría a ser construcción, estructuras, transporte, geotecnia e hidráulica. Pero no son ramas en sí separadas, sino que siempre hay interacción entre estas. A lo que me refiero es, si ustedes quieren, por ejemplo, diseñar un faro, o si es que van a diseñar una plataforma para extraer petróleo en la mitad del océano, uno tiene que diseñar esas estructuras de una forma que pueda aguantar el oleaje, especialmente en situaciones extremas, o llamado también oleaje irregular. Eh, Ahora, ¿cómo se hace esto acá? Y ustedes van a ver ya cuando entren en el diseño de estructuras. Cuando tomen diseño de estructuras, si sea por concreto o sea en acero, principalmente en acero se ve esto acá, antes se diseñaba con lo que se llama un factor de seguridad. Y de hecho me parece que han escuchado ese término. El factor de seguridad significa, si es que tú pesas, no sé, 50 kilos y tienes un factor de seguridad de 4, diseña la estructura para que aguante un peso de 200 kilos. Ese es un factor de seguridad de 4, por ejemplo. O de 2, depende para qué estructura ustedes están diseñando. Ese estándar ya cambió. Ahora se hace en una combinación de factores y con estadística. A lo que me refiero a lo siguiente. Ustedes tienen que diseñar una estructura, por ejemplo, un edificio, para que aguante la fuerza que los vientos pueden actuar sobre esto. También deberían diseñar una estructura para que aguante un terremoto. También, si es que está en un evento en una zona costera, debería aguantar posiblemente un oleaje irregular. Pero nunca, o es muy difícil, que todas estas fuerzas estén actuando al mismo tiempo. Y justamente por esa filosofía de que es muy difícil que todo actúe al mismo tiempo, es de que ahora el diseño ha cambiado. Entonces, ahora te dice, tienes que diseñar tu estructura para una serie de distintas combinaciones de fuerzas, y cada uno con sus factores de multiplicación. Si vas a tener oleaje, de repente es por un factor de 1.4 en la fuerza equivalente. Ya nunca es por un factor de seguridad. Y dentro de esas fuerzas, también hay una parte que es la fuerza del agua. Si nosotros sabemos bien la parte hidráulica, sabemos cómo entender mejor, por ejemplo, hacia el diseño de estructuras, o cómo darle la información pertinente al ingeniero estructural para que las diseñe de la mejor manera. Acá leemos un par de fotos que, en mi opinión, dan un buen ejemplo de por qué es crucial que se entienda bastante bien la hidráulica. Hay una empresa, bueno, la petrolera más grande del mundo, Saudi Aramco, que siempre contrata ingenieros hidráulicos justamente para que te hagan el diseño de esas estructuras para que sepan que puedan aguantar. Siempre se trata que no hay un accidente. Lo otro, agua materiales. Los materiales, acá le muestro una foto de una pista.
el agua, mientras que puede ser un componente principal en los materiales que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de concreto, se comportan de una forma muy distinta bajo la acción del agua. Vamos a ver desde el proceso de concreto. Si nosotros tenemos concreto y ustedes tienen que calcular el tiempo de tránsito de los camiones de concreto y están a una temperatura de 40 grados, en verdad, si ustedes ponen el agua de cierta forma, el concreto va a llegar ya sólido a su lugar de construcción. ¿Ya? En algunos casos se tiene que cambiar la técnica, ¿ya? Y afecta bastante hasta la resistencia del concreto si no lo haces bien. Por otro lado, en una pista. Las pistas las puedes hacer de concreto, principalmente de concreto de asfalto. Pero también si es que esas pistas están bajo la acción, por ejemplo, del viento marino que trae humedad y sal, o si es que por ahí puede llegar algún tipo de oleaje, afecta bastante la resistencia de estos materiales. Por otro lado, y vamos a ver después, cuando uno estudia hidráulica, nunca puede estudiar solamente el agua como se mueve. Tiene que estudiar también un poco del clima. Entonces, cuando uno estudia el clima y ve que de repente en enero estás a una temperatura de -20 y nieva, al final la nieve va a jugar en contra de los materiales, especialmente del asfalto, y es por eso que por lo general en Estados Unidos, en Europa, después de la temporada de invierno, se reparan la gran mayoría de pistas, porque afecta completamente al material. La nieve y el agua en sí hacen que ese material se desgaste mucho más rápido. Ahora, si seguimos avanzando, me parece construcción, siempre un ingeniero civil, o no siempre, la gran mayoría de veces, un ingeniero civil o un estudiante se matricula para hacer ingeniería civil por las dos ramas de ingeniería civil que son las más llamativas, o las preferidas también, que es construcción, una, y la otra, estructuras. Siempre son las dos que se llevan, se podría decir, la mayor cantidad de estudiantes. Pero hidráulica también aplica hasta para construcción. Por ejemplo, hay técnicas para construir bajo el mar, o bueno, bajo el nivel del agua. En algunos casos se envían buzos para soldar, por ejemplo. O en la gran mayoría de casos tienes que armar un encofrado que te proteja de tu alrededor. Tienes que bombear agua, tienes que hacer muchas cosas para que esto se mantenga en el tiempo. Es bastante costoso, pero hasta en el diseño del encofrado entra un ingeniero hidráulico para que les diga, es así como ese encofrado se tiene que ver para que esté seguro dentro de cuando se estén construyendo. Especialmente porque el agua, y después vamos a ver, es bastante impredecible. En la imagen que yo les muestro acá a la izquierda, esta construcción está justo al costado de un pilar en un puente. Aunque parezca algo insignificante, el que estés cerca de una estructura hidráulica te cambia completamente cómo está funcionando el agua. Entonces, de hecho, para diseñar el encofrado que les estoy mostrando a la izquierda, se ha tomado en cuenta no solamente presión, que se mostró como una imagen, sino cómo el agua se mueve en sí y cómo esa estructura estaría afectando al encofrado. Y en la foto de la derecha les estoy mostrando una foto, por ejemplo, de la construcción de la represa Shasta. En su tiempo fue la represa más grande en Estados Unidos, ubicada en California. Y el punto no es hacerle propaganda a esa represa, sino que cuando uno construye una represa, casi siempre la construye en el cauce de un río. Entonces, durante el periodo de construcción, uno tiene que momentáneamente o temporalmente hacer que el río pase por otro lado. Como tú diseñas ese canal que va a desviar el río por una cierta temporada, unos de repente meses a años, ese diseño, de hecho, lo hace un ingeniero hidráulico. Y en bastantes casos es bastante complejo, especialmente en países como Islandia, ¿ya? Donde el verano, si ustedes van ahí en verano, su verano será en junio, por ejemplo, se imaginan de repente un calorzazo, no, su verano son 11, 12 grados Celsius. Mi punto es de que ellos de repente tienen 4 o 5 meses en el cual el río es agua y por el resto del tiempo el agua es sólida. Entonces, como tú diseñas es completamente distinto en esos lugares que, por ejemplo, en Perú. Y tiene que ver bastante si el río es de pendiente alta, pendiente baja, si es que es de arena, si es que es de piedras. Tiene bastante que ver.
y es un diseño bastante complejo. Es por eso que el ingeniero hidráulico toma o tiene un rol bastante importante en el proceso de construcción, especialmente para represas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Veo el chat y me parece que no. Entonces, seguimos avanzando y la última interacción de hidráulica vendría a ser con geotecnia. Me parece que está conectado el director Giancarlo Flores. Giancarlo Flores hace más suelos, geotecnia, y no me va a permitir mentir que ahora, bueno, la gran mayoría de represas se construyen en base a tierra. En un momento era en base a concreto, pero esa tendencia ya se está dejando de lado, ya se dejó de lado, es más. Pero la razón principal por la cual las presas fallan a nivel mundial es en sí por la interacción agua con el suelo. Acá les estoy mostrando distintas imágenes sobre cómo falló esta represa en Idaho, me parece. La represa, el Teton Dam, que falló allí en Estados Unidos. Entonces, lo que pasó con esa represa, y eso lo van a estudiar en sus cursos, cuando uno tiene suelo y tiene agua, el agua siempre se va a mover de donde hay, se puede decir, un mayor nivel de agua a un menor nivel de agua. Eso va a crear o va a hacer que el agua se mueva por la tierra, pero si es que el agua se mueve muy rápido, entonces se podría decir que empieza a erosionar ese canal subterráneo. Entonces, de poco a poco va yendo más rápido y va acelerando, entonces empieza a erosionar al punto que crea en sí, de forma coloquial, arena movediza. Es un fenómeno prácticamente igual al que se ambienta en batalla. La gran mayoría de presas fallan por esto. Puede ser un error de diseño o un error de construcción, en la cual es interacción agua con suelos. Hacen que la presa pueda fallar hasta de una forma que es casi instantánea. En el orden de segundos a minutos, una presa termina colapsando. Hay distintas formas de proteger a una represa contra esto, pero es por eso que las personas que se especializan en el diseño de represas son tan buscadas a nivel mundial. Es en verdad bastante complejo llegar a un diseño que sea tanto eficiente de manera económica, como que también te dé la seguridad que tú quieras. Y la última, creo que parece siendo la última, pero la última rama de ingeniería civil es agua con transporte. En materiales les mostré, por ejemplo, cómo una pista puede ser afectada en sí por el efecto del agua, sea por el clima o por oleaje. Pero cuando hablamos de transporte, principalmente el transporte en cuerpos de agua es el que nos importa. Transporte marítimo es uno, pero creo que nosotros para Perú, especialmente con el tema de la hidrovía amazónica, bueno, que ya está paralizada, hay una cantidad significante de transporte que se sigue haciendo al día de hoy a través de los ríos. Ahora, cómo uno diseña una hidrovía es también bastante complejo. Uno tiene que estar, de cierta forma, hasta seguro sobre cómo se ve el río en todo su trayecto. A lo que me refiero es lo siguiente. Cuando un buque está transportando, en este caso, una serie de contenedores, esos buques son tan pesados que, de hecho, hay parte de la estructura, es como si fuera un iceberg que se encuentra por debajo del agua. Entonces, uno tiene que garantizar una profundidad mínima en todo el trayecto que este buque va a realizar. Y esa profundidad mínima tiene que ser garantizado tanto en temporada baja como en temporada alta. No solamente eso, sino que en temporada alta, de repente, el agua puede ir tan rápido que ciertos lugares pueden volverse no seguros para el tránsito. Entonces, no solamente se trata de la profundidad. Al mismo tiempo, uno tiene que saber de que los ríos en sí son organismos vivos. Estos se mueven a través del tiempo y si que tú pensabas que el río se ve así, por ejemplo, en el 2020, para el siguiente año, lo más seguro es de que el río se vea distinto. ¿Qué tan distinto? En verdad depende del río. Pero especialmente los ríos amazónicos son fácilmente los ríos más dinámicos, juntos con los de el sureste asiático. ¿Por qué tanto se mueven?
Los ríos amazónicos en sí se mueven en una escala de años o cada 2 años. Es por eso que planificar una estructura, por ejemplo, o un canal de navegación es bastante difícil en un ambiente de río. Es más fácil para canales que uno construye, pero eso también te causa otros tipos de problemas. Mi punto con todas las pautas que les estoy dando ahora es de que ustedes vean de que hidráulica no es una rama separada de toda la ingeniería civil, sino es una rama que se complementa con las demás y que apoya siempre a las otras ramas. Ahora, antes de seguir, por favor, me gustaría que entren a ese Kahoot, porque una pregunta que siempre sale es, ¿cuál es la diferencia entre hidrología e hidráulica? Y es algo que nosotros siempre escuchamos. Siempre escuchamos sobre hidrología e hidráulica. Ambas tienen la palabra hidro, sabemos que tiene que ser algo relacionado con agua, pero en sí no sabemos mucho más sobre la diferencia de estas. Entonces, porfa, hay que entrar a este Kahoot. Ya, yo los voy a ver ahí. Y es solamente una pregunta. Solamente quiero tener un poco más sobre a ustedes qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra hidrología e hidráulica y cuál es la diferencia entre estas. A ver, denme un ratito. Soy que abro el Kahoot. Ya. Me parece que ya. A ver, me parece, vamos a esperar un ratito más. Ya somos casi 20 personas. Somos 21 personas. Me parece que podemos ir empezando. Y solamente es una pregunta. Así que vamos a ver qué tan bien les va. ¿14? La escala de estudio, perfecto. Hay una respuesta que son lo mismo y otra es uno más matemático que otro. En verdad, me parece que hasta todas las respuestas eran válidas y vamos a ver por qué. ¿Ya? En sí, la pregunta o la respuesta correcta es sí, la escala de estudio, pero me gustaría explicarles un poco más sobre por qué eso es así. ¿Ya? Espero que esa parte les guste. A mí, en verdad, me parece fácilmente la parte más interesante sobre toda la rama de hidráulica e hidrología. ¿Ok? Ahora, para explicarles un poco más sobre la diferencia entre estas, la respuesta correcta era la escala de estudio. Vimos de que ambas palabras dependen de la palabra hidro, o sea, que tiene que ver con agua, pero hay una cierta diferencia entre estas. Hidrología
Y bueno, me parece que las preguntas se van a responder al final, pero por si acá, gracias Carlos por tu pregunta. La hidrología, a diferencia de la hidráulica, ambos estudian agua, solamente que a la hidrología le gusta más sobre cómo se mueve el agua a gran escala versus la hidráulica que le gusta saber cómo se mueve el agua a una escala pequeña. Entonces, ambos están de la mano. La hidrología no puede funcionar sin hidráulica y la hidráulica no puede funcionar de la hidrología. A lo que me refiero es lo siguiente. Cuando uno quiere diseñar, por ejemplo, un puente, tiene que saber cuánta agua va a pasar por el río, el cual el puente va a cruzar. No lo puede saber si es que un hidrólogo o alguien especialista en hidrología les da esos datos. ¿Qué tal si queremos hablar sobre derretimiento glacial? Ahí también un hidrólogo le puede decir, ojo, este panorama va a cambiar de esta forma a futuro, y entonces un hidráulico ya sabe de repente cómo diseñar o qué soluciones proponer para los escenarios que un hidrólogo le puede estar dando. Tiene que ver con la escala. A lo que me refería de que todas las respuestas pueden ser correctas, o en mi opinión, siempre es correcto decir que uno no sabe. ¿Ya? En mi opinión, hasta es lo correcto que se diga cuando uno sabe que no sabe la respuesta, antes de florear. ¿Ya? Por otro lado, cuando se dice que es lo mismo, en sí, los dos estudian lo mismo, los dos estudian agua, solamente que son caras de la distinta moneda, una escala grande, otra escala pequeña. Y la última respuesta o pregunta era que uno es más matemático que lo otro. Ambos son matemáticos, pero de una forma distinta. Pero creo que la hidrología le tocó la matemática más chévere. Le voy a explicar por qué ahorita. Ahora, cuando ustedes ven esta animación, de hecho, les va a parecer, en verdad, un locurón, ¿ya? Acá uno se puede buscar o puede buscar imágenes así y puede verlas, en verdad, por horas, ¿ya? Ese tipo de imágenes se llaman fractales. No estoy seguro si es que han escuchado, por ejemplo, esa palabra antes, pero la forma fácil de definir un fractal es una forma geométrica, vamos a llamarla así, que mientras que tú haces zoom, sigues viendo lo mismo. Esta rama de estudio de fractales es una rama en sí de matemática pura, que se originó en los 60, 70, o sea, no hace mucho tiempo. Bueno, depende a qué uno se refiera con mucho poco tiempo, pero es una rama en sí relativamente joven. Lo curioso es que cuando uno estudia estas ramas, o estudia la rama de fractales, o sea, tenemos que empezar a entender temas sobre qué es infinito, ya qué significa escala. O sea, son bastantes discusiones que lo hacen a uno reflexionar. Y mientras que uno empieza a ver fractales y puede buscar formas, puede buscar distintas formas de fractales, al final nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, de que cuando uno estudia ese tipo de formas, lo que uno está en sí estudiando es todo lo que nos rodea. A lo que me refiero es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué tal si es que yo veo un árbol y la foto de la izquierda es un árbol que, por ejemplo, no tiene hojas? ¿Cómo el árbol empieza de un tronco principal y después se bifurca en ramas? Y estas se siguen bifurcando y bifurcando hasta las hojas, que también las hojas tienen venas y esas se bifurcan. Aunque no lo crean, es lo mismo que un fractal. O por el otro lado, ustedes pueden ver de repente un mapa topográfico. Estoy seguro que de repente habrán visto algo así en la clase de Introducción a Ingeniería Civil, o para los que han tomado hidrología, de hecho han visto un mapa de elevaciones. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la topografía, también podemos ver que empieza con un tronco principal, canal principal. Este se bifurca y después se sigue bifurcando y se sigue bifurcando. Lo curioso es que mientras que uno hace más zoom a una, por ejemplo, esa es una red de drenaje, sigue viendo lo mismo. Y este fenómeno sigue siendo explicado por la imagen que yo les mostré antes, los fractales. En verdad, les recomiendo ahora que ya las clases han acabado y de repente solo tienen un par de salidas de campo o algunos laboratorios, que busquen sobre ese tema, porque les ayuda a explicar mucho. Por ejemplo, aquellos
les ayuda a explicar, me parece que eso lo mencioné al principio, pero pueden explicar también por qué las venas están distribuidas así dentro de su cuerpo. Cómo las venas salen del corazón, por ejemplo, salen, bueno, las venas se distribuyen por el cuerpo, que tienes una arteria principal, por ejemplo, y de ahí se bifurca y se bifurca. Es explicado de vuelta por un fractal. Si ustedes quieren saber también cómo los bronquios y bronquiolos dentro de sus pulmones se ven, sigue siendo explicado por un fractal. Si ustedes quieren entender hasta la distribución del tamaño de gotas de lluvia, se sigue explicando de esa forma. Si ustedes quieren entender la distribución de sonido también en el mundo natural, se explica por eso ahí. Algo más para las personas que les gusta de repente ya más tecnología o hasta ciencia ficción, antes de que se conociera sobre la temática de fractales, cómo se hacían planetas ficticios, se dibujaban a mano. Y obviamente dibujarlo a mano y de ahí representarlo en una computadora para que al final la película esté ahí, era demasiado caro, tomaba demasiado tiempo y al mismo tiempo no se veía tan bien, no se veía tan real. Lo que sucedió fue que una persona que sabía sobre fractales dijo, ¿qué tal si es que yo empiezo con una pirámide y le empiezo a partir y partir de una forma que se vea como un fractal? Lo que sucedió fue justamente lo que ustedes pueden ver en Star Wars Episodio 4. Esa fue la primera película donde los planetas se hicieron de una forma con fractales y se ve, bueno, al menos en ese entonces, como un planeta real. Entonces les ayudé a explicar absolutamente todo. Y este es un conocimiento que en verdad viene más de la hidrología que de la hidráulica. Pero si ustedes saben esa parte bien, en verdad les ayuda a explicar bastante de lo que ustedes pueden ver alrededor de ustedes. Hasta, por ejemplo, cómo las nubes se ven. Ahora seguimos avanzando y me gustaría en verdad recalcar 3 estructuras hidráulicas que creo han marcado el mundo. Y tal vez no a nivel mundial, algunos sí a nivel mundial, pero otros más a un nivel personal o local. Todos nosotros, no sé, no estoy seguro si todos nosotros somos peruanos, pero al menos todos somos estudiantes de UTEC, que es una universidad peruana. Y siempre es bueno recalcar lo que nosotros tenemos. El imperio incaico fue uno de los imperios más importantes a nivel mundial. Y dentro de este se encuentra, por ejemplo, el complejo arqueológico de Tipón, ubicado en Cusco, ya a ¿cuántos? 20 minutos de la ciudad de Cusco. Ahí, en el complejo arqueológico de Tipón, se encuentra el Templo del Agua. Ese Templo del Agua en sí no ha recibido muchas restauraciones. Sí se mantiene de una manera atractiva para los visitantes, se mantiene el pasto, pero no es de que las estructuras hidráulicas se hayan cambiado. Las estructuras hidráulicas se siguen viendo lo más parecido a cómo se veían desde que fueron diseñadas en ese entonces. Hago este énfasis porque los incas, en verdad, son nuestros ancestros en la parte de ingeniería hidráulica. Cómo ellos diseñaron cada caída de agua, cómo hicieron, por ejemplo, cómo diseñaron cada transición en canales. Yo sé que todavía no han tomado hidráulica superficial, pero un cambio de ancho de canal en sí te cambia completamente cómo un río o cómo un canal funciona. También acá se ponen piedras. Las piedras te juegan a favor en algunas partes, pero te juegan en contra de otras. A lo que me refiero es, si quieres, al menos con ese tipo de piedras, que vaya rápido el agua, es lo que deberías utilizar. Pero al mismo tiempo puedes infiltrar y perder agua. Entonces, ¿cómo los incas pudieron tener ese balance tan preciso y perfecto, en verdad? Hasta el día de hoy sigue siendo una pregunta que nadie ha contestado, y es por eso que hay bastantes investigadores, no solamente nacionales, sino también internacionales, que estudian la ingeniería incaica para poder, en verdad, inspirarse y tener mejores soluciones ahora. Hay distintas estructuras hidráulicas dentro del imperio inca, por ejemplo, algunas que se encuentran en Pachacamá, que eso en verdad no es que lo descubrimos, sino fue un hallazgo súper chévere de esa investigación,
que ellos pues, ponían rocas en ciertos lugares de sus canales, pero no en todos los lugares. Y lo que sucedía era que ponían eso para al final proteger el canal de que se erosione. Entonces no lo hicieron a ciegas, pero al mismo tiempo no es de que hayan tenido conocimientos hidráulicos como nosotros los tenemos. Entonces la pregunta sigue abierta, o sea, ¿cuál fue su criterio para diseñar esas estructuras hidráulicas que hasta el día de hoy siguen siendo un enigma? Pero nadie duda sobre su complejidad ni sobre en verdad qué tan asombrosas son hasta el día de hoy. Otra estructura que creo que de hecho les gusta, a todas las personas les gusta ver esa estructura, que es, por ejemplo, la presa Hoover en Estados Unidos. Justo en el borde entre Nevada y California se encuentra la presa Hoover. Es una de las presas más bonitas que hay, más imponentes e importantes en Estados Unidos y en el mundo. Y es una presa que en sí o sea, es emblemática. Es una de las más altas a nivel mundial. Mide más de 200 metros, solamente para ponerlo en perspectiva. Cuando ahora se diseñan presas, serán de 40 a 50 metros. Esta de acá es 4 o 5 veces esas alturas. Al mismo tiempo, es una presa de concreto que al día de hoy ya casi ni se construyen, y también tiene una forma de arco. Ahora, ¿por qué tiene una forma de arco? La explicación es bastante sencilla. Y es, mientras el lago está más alto, se podría decir de que va a ejercer una presión más fuerte sobre la estructura, una fuerza al final de cuentas más fuerte. Está en arco donde se dobla hacia la parte del agua justamente para hacer algo. Mientras más alto es el agua, con más fuerza empuja el agua la represa. Entonces ustedes pueden ver como si fuera de repente un muelle en un carro. Un muelle, los carros antiguos, especialmente las camionetas, tienen muelles en vez de resortes. Los muelles, o en ese caso la represa, lo que pasa es de que trata de aplanarse con la fuerza del agua. Pero si la presa se aplana, significa que los costados entran más hacia los cerros. Entonces, mientras más fuerza de agua hay, más se aplana la estructura más entra hacia el cerro de la derecha y el cerro de la izquierda, y si es que entra más hacia sus anclajes, por así decirlo, se vuelve más estable. Entonces tú utilizas justamente ese principio que es intuitivo y utilizas la fuerza del agua a tu favor para que la presa se vuelva cada vez más estable mientras que la presión del agua sube. No hay muchas estructuras en forma de arco, muchas presas en forma de arco ahora a nivel mundial, pero esa acá, al menos para las presas en forma de arco, en mi opinión, es la más icónica a nivel mundial. Y la última, y me parece que todos nosotros hemos escuchado de esta, es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá en sí tiene una historia súper chévere porque se empezó a construir a principios del siglo pasado, en los 1900, 1910 más o menos. Curiosamente, a las primeras personas que contrataron no pudieron diseñarlo. Eso hizo que recién, como esas personas no pudieron diseñarlo bien y fue en verdad una pérdida de tiempo y de dinero, trajeron a los especialistas más capos en su momento para que diseñaran el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, como todos sabemos, conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y tiene una serie de compuertas que las dividen. Bastantes personas te dicen que las compuertas están porque el nivel del Océano Atlántico es distinto al nivel del Océano Pacífico y lo tienes que regular. Ese en sí no es la razón. Nivel del mar es nivel del mar y puede variar en tiempos, eso es cierto. Pero lo que sucede y cómo se llegó a construir esta represa fue que se expandió un lago, que ahora se conoce como el lago Gatún, y ese lago en sí tiene una altura mayor al nivel del Océano Pacífico y a nivel del Océano Atlántico. Entonces, los buques, cuando pasan de un lado a otro, si es que van del Océano Pacífico al Océano Atlántico, por ejemplo, empiezan a nivel del mar y la serie de compuertas hacen de que pueda subir hacia el nivel del lago Gatún. Ahí se empieza a desplazar y cruza, ¿cuánto? Serán unas 40 millas por ahí,
60 kilómetros de repente, y después entra a otra serie de compuertas y empieza a bajar su nivel para que pueda ir al Océano Atlántico. En su época, a principios del siglo pasado, pensar en una obra así fue en verdad, y que no tenían computadoras ni nada, o sea, el cálculo se tuvo que hacer a mano, la construcción fue mucho más manual, y cuando se trata de, en verdad, controlar la naturaleza, es todo un reto, pero lo lograron hacer. Curiosamente, las mismas personas que diseñaron el canal de Panamá se volvieron en su época celebridades en el mundo de hidráulica, lo que eso signifique, y se les llamó a la ciudad de Chicago para solucionar un problema, que era un problema de salud. Y lo que se dieron cuenta es que, y la mejor solución que ellos pudieron proponer fue, el río Chicago debería fluir al revés. Ahora, eso de repente a ustedes les parece impensable, que un río fluya al revés. Pero este equipo de ingenieros era tan capo que lo hizo, revirtió el flujo del río Chicago y pudo solucionar el problema de salud. Fueron exactamente los mismos, un dato curioso de lo que esos ingenieros hidráulicos pudieron usar o pudieron hacer en esa época. Ahora, pero ingeniería hidráulica, en verdad, y le explico, en verdad no es una rama de por sí, sino que está relacionada con muchas otras ramas más, más allá de lo que ingeniería civil hace. A lo que me refiero es lo siguiente. ¿Qué tal si nosotros en algún momento nos mudamos a Hawái, ya, o de repente a Australia? En esos lugares son conocidos en verdad por los arrecifes de coral que ellos tienen. Los ingenieros hidráulicos participan ahí de dos formas. Uno, los corales se podría decir, disipan la energía de las olas y hacen que si que tú tenías de repente una ola de 4 metros que te iba a llegar a tu costa, ahora te llega una ola de medio metro. Entonces te protege contra oleaje, te puede proteger contra inundaciones, te protege de repente hasta contra tsunamis también. Entonces te protege de muchas formas. Hago esta aclaración porque ahora hay una movida bastante fuerte de que las soluciones que nosotros propongamos como ingenieros civiles o ingenieros hidráulicos no sean soluciones en base a concreto, fierro y tierra, ¿no? Sino que sean soluciones en base a lo que se llama infraestructura natural. Que en verdad tú propongas las soluciones en base a elementos naturales que cumplan con la misma función que tú quieras. La forma antigua, y hasta el día de hoy se hace en Lima, ¿ya? Y en bastantes países latinoamericanos, si quieres proteger contra oleaje, constrúyete una pared para que te bloquee las olas y se acabó. Se hace así, y bastantes ciudades se han protegido antiguamente de esa forma. Ahora la movida es, en vez de construir una pared de concreto, ¿por qué no construimos arrecifes de coral artificiales de repente? ¿O por qué no restauramos otros corales que necesitan ser restaurados para que estos te disipen la energía y te protejan contra inundaciones? Entonces también te ayuda de esa forma. Al mismo tiempo, ¿qué tal si ustedes quieren a futuro entrar a conservación? Mientras más fuertes son las olas y mientras más desgastados estén los corales, más fácil es que estas olas los arranquen y tú pierdes el ecosistema completamente. Si un ingeniero hidráulico puede participar justamente para estimar y ver cuáles son las fuerzas de esas olas, cómo deberías proteger a los corales para con tal a futuro, esos se puedan recuperar. Y no solamente esto, solamente estoy mencionando corales como uno de los ejemplos. ¿Qué tal si ustedes quieren purificar agua? Pueden construir un pantano o un humedal. ¿Qué tal si ustedes se quieren proteger contra inundaciones? Bueno, no necesariamente tienen que construirme canales de desviación o barreras. ¿Por qué no de repente pones una serie de lagunas, ¿ya? Y sí, la tienes que conectar hidráulicamente e hidrológicamente, pero que hacen de que la inundación y los caudales que te van a llegar sean menores. Ahora ya tú te mueves más a una solución natural como ingeniero civil. Y es importante. Es importante recalcar eso de ahí. En varias universidades a nivel mundial, ingeniería civil e ingeniería ambiental nunca están separadas. Y la razón es justamente esa. Porque no puedes separar infraestructura del medio ambiente. Tienen que ir de la mano. Lo otro, y me parece que es una de las
de los problemas que nosotros como ingenieros hidráulicos vamos a estar más expuestos a futuro, que es diseño de puentes, y lo otro es cómo tú puedes proteger a los puentes contra la acción del río. Un puente tiene distintas partes. Lo primero son los estribos, que vienen a ser los costados. También tú tienes la plataforma y tienes pilares. Principalmente es eso. Cada uno de esos elementos hace que el río o el canal, en la vicinidad de esa estructura, se comporte completamente distinto. A lo que me refiero es lo siguiente. En el caso de la derecha se ve, es un ejemplo bastante bueno, ¿no? Que se diseña un puente y acá recalco lo mismo, ¿no? Uno asume que el río se va a ver como se vio cuando tú lo construiste, cuando tú construiste la estructura. Pero eso nunca es cierto. El río se mueve de por sí, naturalmente, y lo otro es de que el río va a interactuar con la estructura que tú pongas. Cuando uno diseña pilares, el río va a erosionar alrededor de estos, al punto que puede hacer que la estructura falle. Cuando nosotros hablamos de fallas hidráulicas, por lo general no me refiero a una falla estructural así, que es lo primero que se le llama, que se nos viene a la mente. En este caso, el puente todavía sigue en pie. No es una falla estructural, pero sí es una falla hidráulica. No se puede garantizar en sí la funcionalidad de este puente. Este puente fue diseñado con tal de que el nivel de la tierra en sí nunca debería bajar de la parte de arriba del bloque que ustedes ven, del bloque de ese paralelepípedo. Pero pueden ver de que ha socavado alrededor de esos pilares significativamente, al punto que ya la cimentación se ha visto expuesta. Ahí ya vendría a ser una falla hidráulica. Hay distintas formas sobre cómo proteger las cimentaciones, especialmente ante la socavación. Y esa es solamente una. ¿Qué pasa si viene una inundación y el río queda completamente sumergido? ¿Qué pasa ahí? O el caso más común que hemos visto en Perú, hace no me acuerdo cuántos años, donde el puente no se cayó, sino se desplomó o viceversa. Eso en verdad fue para ponerles la problemática de una manera bastante sencilla. Fue un error, en verdad, ni siquiera de los ingenieros, para serle franco, ni siquiera del constructor, sino del diseño y del manual de diseño que nosotros tenemos implementado, y ni siquiera en Perú, sino a nivel mundial. O sea, en mi opinión, tampoco había que culpar a alguien tan directamente. Cuando uno diseña un puente, el manual te dice tienes que calcular un caudal de cierta magnitud, qué tan rápido va a ir, qué tan alto va a ser el río. Con esas variables tú puedes calcular la fuerza del agua, puedes calcular de cierta forma cuánto va a erosionar alrededor de los pilares, puedes calcular todo. Lo que el manual nunca te dice es, oye, pero el río puede cambiar en el tiempo. ¿Qué pasa si cambia en el tiempo? Tampoco te dice que lo que tú tienes que tomar en cuenta no es el caudal que tú has estimado ahora, sino el caudal de cómo se vería su equivalente tomando en cuenta el cambio climático. Hay distintas cosas que el manual no te dice, pero que ya entra, en mi opinión, como criterio de formación del ingeniero. Entonces, si nuestros ingenieros no saben o no tienen esa formación, entonces nunca saben muy bien cómo salirse del estándar que uno tiene que seguir. Uno se puede salir del estándar con tal que garantice que lo hace mejor. Y eso siempre queda. Pero como mínimo se tiene que garantizar el estándar. El problema viene, ¿qué pasa si el estándar no considera ciertas cosas? Es por eso que ahí los ingenieros hidráulicos tienen que tener ese fundamento bastante bueno para poder tomar esas decisiones. Otro ejemplo, y de vuelta con puentes, vendría a ser conocido como la palizada. Palizada, como su nombre dice, son palos, ¿ya? La forma más fácil de ver esto de acá es troncos que el río se lleva. Estos troncos te pueden causar varios problemas, ¿ya? Especialmente durante inundaciones. Durante inundaciones, el río puede subir tanto que puede hacer que la vegetación que se encuentra al costado del río sea erosionada y el río te lo empieza a transportar. Lo que significa que van a haber una serie de troncos y palos y escombros que van a estar en constante choque con las estructuras hidráulicas que van a estar ahí. Por ejemplo, pilares en un puente. Mientras más choques hayan, se podría decir que más la estructura va a ser afectada. O
también estos palos se pueden, o estos escombros se pueden ir acumulando, lo que significa que cada vez más también esa estructura estaría sujeta a un esfuerzo que no se pudo calcular tan bien. Y cuando se habla sobre palizada, ahí sí, para serle franco, en mi opinión es una ciencia negra, porque saber muy bien frecuencia de golpe, saber muy bien peso, saber muy bien diámetro característico de este tipo de escombros, es muy difícil estimarlo, ¿ya? Pero se tiene que hacerlo lo mejor posible. Cuando vean este tipo de temas, me gustaría que lo relacionen con estructuras. Cuando ustedes tomen su curso de estructura, van a ver un tema, y no sé si lo van a ver en su primer curso o en su segundo curso, de repente posgrado, pero hay un tema que se llama fatiga. A lo que me refiero es lo siguiente. Ustedes, de repente, si les dicen, no se tienen una pesa de 1 kilo, que es bastante ligero, y te dicen, haz bíceps, pues todos ustedes van a decir, pues es súper sencillo, pues. Y sí, puedes hacer un bíceps, una repetición súper fácil, pero a ver, hasta 1000. Sea 1 kilo, pero uno llega a cansarse, llega a hacerse una fatiga. Es lo mismo con las estructuras. A este puente, de repente, un tronco no le hace nada, pero a ver, mándale 50.000 troncos a ver si lo aguanta. Es lo mismo. Entonces, uno tiene que saber cómo tomar en cuenta eso ahí. A futuro, si es que de repente alguno de ustedes termina en países donde los ríos se pueden congelar, ya no sé, Dinamarca, Finlandia, es bien parecido. Los ríos se pueden congelar y lo primero que sucede es de que el río se deja comportar como río, porque está congelado. Siempre se va a congelar solamente en la parte de arriba, lo que significa que ahora el río es una tubería y todas las estructuras hidráulicas que ustedes han diseñado van a tener que soportar ambos comportamientos, el río como río y el río como tubería. Ahora, ¿qué pasa cuando el río se empieza a derretir? Prácticamente tienes un montón de mini icebergs que van a chocar de vuelta contra tus estructuras. Ese ya vendría a ser una palizada, pero de hielo. Mismo principio, solamente que sucede bajo diferentes condiciones. También transporte de contaminantes o dispersión de contaminantes. ¿Qué pasa? Un ejemplo, en el Golfo de México, cuando se rompió la tubería de BP, de British Petroleum. Sí, los documentales le van a decir que sucedió por una cierta razón. ¿Ya? Entonces, pero no es lo único. En verdad, hay bastantes ingenieros hidráulicos ya más especializados que entran no tanto al diseño, sino más a la ciencia. Y hubieron fallas sí, de manejo, hubieron fallas también de diseño, pero ahí me parece que también se se alinearon los planetas. Porque lo que sucedió también es, al igual que en el mar, que ustedes tienen ondas en la superficie del mar u olas, un cuerpo de agua, los ríos no tanto, ¿ya? Pero un lago o un océano puede tener olas dentro del mar. Estas olas, algunas veces son tan poderosas que solamente hay una de estas y se propagan solas. Esas olas se le llaman las olas solitarias. Justo cuando sucedió este desastre, esa tubería se rompió porque una ola solitaria llegó, interactuó con esa tubería que de por sí no estaba tan bien. Esa era una ola tan poderosa que hizo que fallara la estructura. Y una vez que falle, créanme que petróleo es una de las cosas más difíciles de saber hacia dónde se va a ir. Vamos a poner una razón, pero en sí hay más, ¿ya? El petróleo es una mezcla de, se podría decir, fluidos o compuestos, donde uno es más ligero que el agua, otro, bueno, en sí son tres, ya uno se va a volatilizar, otro es más ligero que el agua, entonces va a quedar en la superficie, y otro va a irse hacia el fondo del cuerpo de agua, sea un río, un lago, un mar. Entonces, saber exactamente a dónde está cada parte de esos compuestos es bastante difícil, ¿ya? Y curiosamente, lo que pasó en el derrame de petróleo fue que se creó unas algas, empezaron a formarse encima del petróleo que tenían el mismo color del mar. Entonces, ni siquiera observando el mar podías estar seguro de que ahí había petróleo o no. Entonces, fue un problema bastante complejo. Y para saber hacia dónde iba
ir el petróleo, se llamaron expertos, dentro de esos un profesor de Stanford, que fue uno de mis profesores, y él pudo decir con un mayor grado de seguridad, por más que sea algo difícil, dónde estaba este petróleo. Es uno de los temas más complicados que hacer, pero de vuelta es un tema de hidráulica. También huaicos. Cuando hablamos de huaicos, y acá recalco, no solamente es agua. Los huecos se pueden dar por distintas razones, principalmente lluvias, pero también puede haber por ahí un sismo que empeore las cosas. Lo principal es cuando sucede un huaico, el agua ya no solamente es agua, sino es una mezcla de agua y lodo. Entonces, esto hace que en sí, técnicamente hablando, es un fluido no newtoniano. Y me gustaría que vean videos de estos en YouTube. ¿Ya? Pero es un fluido no newtoniano que las fuerzas que eso se pueden causar, cómo se mueven, mientras que es parecido al agua, no siempre es igual. Entonces, ¿cómo uno planifica? Desde cómo uno establece dónde son los lugares más propicios para que los huecos sucedan, hacia dónde va a ir, con qué fuerza puede chocar con las estructuras, cómo se pueden proponer mejoras para el diseño de estructuras contra el huaico, es algo que un ingeniero hidráulico debería estar en las capacidades de hacer. Otro tema importante, y en verdad es uno de mis preferidos, una de mis ramas de investigación, son roturas de presa. Y acá les muestro una rotura de presa en Brasil, de una presa de Raves. Y les pido, porfa, y como acá dice en el video de YouTube, de que unas personas, unos asistentes se pueden sentir, no sé si ofendidos, pero de hecho les puede chocar cómo esto sucede. No se ve ninguna persona morir, pues, y sí les voy a decir eso ahí, pero sí se ve cómo una estructura falla. Y falla tan rápido como les dije, en el orden de segundos o hasta minutos. Lo que ustedes ven es la represa y prácticamente instantáneamente falla, y lo que ustedes ven, que se ve medio rojo, son los relaves que se han combinado con la arcilla y se empiezan a mover a una velocidad sumamente alta. Curiosamente, es uno de los fenómenos más de importancia para los ingenieros civiles, pero al mismo tiempo uno de los más difíciles de poder estudiar, justamente por qué tan rápido pueden estos suceder. Solamente para ponerlo en contexto, un río siempre se va a mover en el orden de 1 metro por segundo. En algunos casos alrededor de 3 metros por segundo. Puede ir de repente hasta 0.1, 0.5 metros por segundo. Una rotura de presa está en el orden de 20 a 30 metros por segundo. Entonces va muy, muy rápido. Entonces la pregunta es, uno, ¿por qué suceden? ¿Cuándo suceden? ¿Cómo suceden en primer lugar? ¿A dónde va a afectar y qué tan rápido los va a afectar? Eso es algo que, por ejemplo, para los estudios de impacto ambiental, se tiene que tomar en cuenta como un posible riesgo. Claro que su probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero es algo que se debería tomar en cuenta. Hay tanto fórmulas empíricas como otras formas de poder al menos estimar esto acá, y de vuelta es un problema hidráulico. Curiosamente, hay una gran movida a nivel mundial de, en verdad, quitar las represas. Me parece un video que siempre digo que me pareció espectacular. No me acuerdo qué represa fue, y ahí sí les pido perdón, pero fue en Francia, de eso estoy seguro. Que siempre cada persona es orgullosa del país de donde viene, y me parece que los franceses también son conocidos por esto. Los franceses iban a volar una represa, ¿ya? Y obviamente porque ya el tiempo de vida de la represa había concluido. Pero la volaron con dinamita, obviamente, pero también con distintos colores. Entonces a la izquierda pusieron azul, blanco, rojo, y cuando la volaron salió la bandera de Francia. ¿Ya? Y obviamente se causó todo el desastre, pero ya las personas estaban avisadas aguas abajo, ¿no? A futuro sí, la gran mayoría de tendencias es quitar represas, pero en otros lados, bueno, las represas se siguen construyendo, no con tanta frecuencia, o al menos se siguen manteniendo. Distribución de agua también es otro tema que van a estar expuestos. Y eso por lo general se les da a un ingeniero sanitario, pero en mi opinión un ingeniero hidráulico también lo puede hacer igual de bien. Cómo diseña las tuberías. Y no solamente para distribución de agua y alcantarillado, sino para muchas otras cosas más.
A lo que me refiero es lo siguiente. Por ejemplo, todos nosotros hemos visto estos tanques de agua enormes de concreto, ¿no? ¿Cuándo se llena el agua ahí? Y la respuesta es, por lo general, en madrugada, por dos razones, porque no hay mucha gente consumiendo, y dos, uno tiene que bombear el agua hasta que se llene el tanque. Entonces, lo mejor es que llenes el agua cuando el precio de la energía, de la electricidad, sea bajo. Entonces, mejor hazlo de madrugada, porque ahí justamente tienes esos dos factores. También las tuberías, deberías diseñarlas de una forma que sea proyectada a futuro, ¿ya? Con ciertos materiales que también te pueden aguantar la oxidación. Pero también, ¿qué pasa si es que tu tanque de agua es muy elevado? El agua te va a llegar con mucha presión. Se tiene que diseñar todo como para que llegue con la presión ideal. Cuando eso no se maneja bien, de hecho el agua va a salir con mucha fuerza, siempre las personas se van a quejar por eso, y cuando ustedes cierren el caño repentinamente, y eso, porfa, los invito a que lo hagan, va a sonar como un golpe. Ese golpe es en sí una onda de presión que se propaga por la tubería, pero se le conoce dentro de los ingenieros civiles o del lenguaje que tenemos como el golpe de ariete. Van a ser temas que van a estudiar. Pero esos mismos principios, ahora imagínense, ¿qué tal si lo aplican para una comunidad rural? En una comunidad rural, más que seguro, no hay electricidad. Entonces, ¿cómo tú puedes darle agua a toda la comunidad sin bombear? Ese es un reto, es bastante difícil de hacer, pero siempre es posible. Entonces, lo que se hace es, uno distribuye el agua en sí utilizando la gradiente de elevación, o sea, que solamente el agua se mueva por gravedad y que le des así agua a todas las personas en la comunidad. Otro ejemplo de ingeniería hidráulica es, ¿qué pasa si, no sé, Lima en vez de 10 millones, de acá a un año llegamos a 25 millones? Nuestro sistema de alcantarillado falla. Eso fue lo que pasó en Londres y exagerando, o sea, no pasó en un año, pero sí pasó muy rápido. Entonces, lo que Londres tuvo que hacer fue almacenamiento de agua, de alcantarillado, de agua sucia, por así decirlo, para que pueda aguantar esas demandas. Y tuvo que construir, en verdad, pozos y tuberías de 30 metros de diámetro, 100 a 200 metros de profundidad, y todo ese diseño, en verdad, fue espectacular. Entonces, hidráulica entra a tallar en muchas cosas. Otro tema, por ejemplo, sequías versus inundaciones. Inundaciones a nosotros nos afectan más en el fenómeno del Niño, por ejemplo, en Piura, pero también estamos sujetos a sequías. Sí, acá son dos caras de la misma moneda. Curiosamente, hasta el día de hoy no hay una definición estándar de qué es una sequía. Por ejemplo, sequía se define hasta el día de hoy de una forma bastante general. Cuando uno recibe precipitación, cuando uno recibe menos precipitación que la esperada. ¿Pero eso qué significa? Si no me llueve en un día, ¿es sequía o no? Si no me llueve en una semana, ¿es sequía o no? ¿O qué pasa si no te llovió en 5 años? Pero después, en el siguiente día, te llovió lo suficiente o lo equivalente a 3 años. ¿Se considera sequía o no? Son bastantes temas complejos que al final, como no se sabe tampoco muy bien hasta la definición, y en hidráulica se va a encontrar eso de ahí. Por ejemplo, cabecera de cuenca, no hay una definición estándar para cabecera de cuenca, especialmente en el idioma español. Entonces, esa falta de definición afecta bastante en la toma de decisiones, pero es algo que sí se está trabajando bastante fuerte como para tener una estandarización. Eso, por ejemplo, cómo está relacionado a irrigación, el consumo eficiente del agua. Por lo general, cómo se diseñan. Y una vez, y eso lo comenté al grupo de CEIC, me pidieron que diseñe esas tuberías dentro de un campo de cultivo en California para saber el espaciamiento de entre chisguete y chisguete. En sí, con el curso esencial de mecánica de fluidos en UTEC lo podrían hacer. ¿Ya? Un ingeniero hidráulico lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, eso lo haces en sí como para que sepas la forma más eficiente de distribuir agua. Y por otro lado, ya con conceptos más de hidrología, vendría a ser con cuánta frecuencia deberías irrigar. Y por lo general se trabaja en base a déficit. A lo que me refiero es, uno estima cuánta agua va a necesitar tu cultivo. Y de repente tú estimas, no sé, va a necesitar 10 litros de agua
para los siguientes 5 días. Bacán. Inicialmente le das 10 litros de agua, pero después no le das nada por otros 5. Y calculas cuánto fue el déficit de agua que le tuviste que haber dado y le das eso de ahí. Y de vuelta, empiezas a ir en base a déficit para que puedas ser lo más eficiente posible, lo más eficientemente posible con el uso de agua. También cómo puedes proteger cultivos contra heladas, por ejemplo. ¿Y qué es lo que se hace? Tú irrigas tus cultivos, especialmente si quieres proteger viñedos. Si es que sabes que se va a helar y vas a estar en temperaturas por debajo de cero, irrigas, así tú tienes una capa de agua alrededor de cada uva. Esta se vuelve hielo, y cuando se vuelve hielo, curiosamente es un mejor aislante que si es que no lo tuviera. Entonces protege los cultivos, protege las cosechas de uva y no pierdes nada de tu producción de vino. Por ejemplo, un ejemplo aplicado sobre cómo puedes proteger a tu cultivo contra heladas. Y lo último, me parece que ese es uno de los últimos, que es la variable olvidada, sedimentos. Esa es una simulación hecha por el rector de la universidad, o el director general académico, Jorge Abad, sobre cómo se mueve el fondo del río, que vendría a ser todos los sedimentos. Siempre los sedimentos de los ríos es la variable olvidada. Mencioné al principio que los ríos son siempre cambiantes y la razón es porque los sedimentos se mueven. Entonces, si es que tú no puedes saber cómo estos van a moverse a futuro, no puedes saber muy bien cómo diseñar una estructura en un río. Por otro lado, tampoco puedes saber muy bien cuál es el tiempo de vida de una laguna o el tiempo de vida de una represa. Hay presas que fueron diseñadas con un cierto volumen, por ejemplo, en su lago. Ahora, ¿qué pasa si después de 20 años ese volumen ha bajado a 1/3? Es lo que sucede. Ese tipo de estimaciones te dice el tiempo de vida, por ejemplo, de una represa, y tiene que ver con sedimentos. Pero no acaba ahí. ¿Qué tal si ustedes quieren saber, y ustedes pueden aplicar si quieren, yo una vez lo hice, pero no me contrataron, al equipo de Fórmula 1 de McLaren para estudiar la aerodinámica de sus carros? Pasé hasta la tercera entrevista, no me contrataron, pero los principios son los mismos. Si ustedes saben hidráulica bien, pueden estimar la aerodinámica de un carro, cualquier carro, hasta de aviones, son los mismos principios. ¿Qué tal si ustedes quieren estudiar cambio climático? Las distintas patrones de circulación a nivel global, tanto del océano como de la atmósfera, es más de lo mismo. O hasta incendios forestales. Cómo se mueven los incendios forestales es en sí principios de hidráulica. Ya solamente que es en aire y hay fuego, pero es prácticamente lo mismo. Pueden estimar también o pueden hacer diseño de válvulas para el corazón. Sigue siendo al final como una estructura hidráulica en una tubería. Son los mismos principios. Ahora, ¿cómo se estudia ingeniería o la ingeniería hidráulica? Hay prácticamente dos formas de hacerlo. O en campo o en computadora. Depende en verdad qué es lo que más le guste. En campo siempre uno tiene que empezar sacando la forma del río, por así decirlo, la forma del mar, la forma del lago. Si es que el río es pequeño, lo puedes hacer a mano. Pero ¿qué pasa si el río es muy grande, muy profundo? ¿Qué pasa si estás en un lago? Entonces, lo que se hace es, tú contratas una embarcación y debajo de esa embarcación le pones un láser. ¿Ya? Ese láser te empieza a escanear cómo se ve el fondo y con eso ya recién puedes, eso es lo primero que uno siempre hace. Y cómo se ve el fondo la topografía sumergida se llama batimetría. Siempre uno empieza sacando batimetría. Y después empieza a sacar otra serie de datos que te importan. Por ejemplo, velocidades o sedimentos en suspensión. En la imagen de abajo a la izquierda les muestro un flotador, ¿ya? Pero este en sí te mide las velocidades en el río. Eso es importante porque justo la batimetría con velocidades es lo mínimo que uno debería saber. Por otro lado, también se pueden apoyar en simulaciones numéricas. Por lo que estén interesados más en esa área, es prácticamente lo único que hago, son simulaciones numéricas para distintos escenarios. Lo pueden hacer para diseño de presas, lo pueden hacer para control de inundaciones, lo pueden hacer en verdad para todo lo que ustedes quieran. Curiosamente, cuando uno habla de modelos, hay muchos modelos disponibles. Y la regla a seguir, y ojalá nadie se sienta ofendida, es cada vez que escuchen la palabra modelos,
en verdad lo primero que se les tiene que venir en la mente es lo siguiente, de que eso es basura. Hay fácil 1000 modelos disponibles a nivel mundial, pero de los 1000 modelos, de repente 5 se adecúan bien para el estudio que tú quieres hacer. Entonces, es trabajo del ingeniero que los convenza de que lo que ellos están mostrando en verdad tiene sentido y es correcto. Y si es que no lo logra hacer, significa que su modelo no servía. Es justamente por eso. La selección de modelo tiene que ser bastante cuidadosa. No solamente se tiene que ver bonito en pantalla, sino de que cómo el modelo funciona tiene que estar adecuado y desarrollado específicamente para lo que tú quieres hacer. También, si es que uno hace un modelo, pero no tiene datos en campo, que es lo que se muestra a la izquierda, para decir, mi modelo funciona bien, en sí no hay seguridad de nada. Entonces sí hay que ser bastante cuidadoso con el uso de modelos, pero modelos por su cuenta no son suficientes, necesitan siempre datos en campo o algún tipo de dato para poder verificar si funciona bien. Siempre los dos van de la mano. Yo les recomiendo que en verdad traten ambos para que vean cuál les gusta más. De repente mi experiencia es un poco traumática, pero mi trabajo en campo me enviaron después de una nevada y estábamos a menos 25 grados Celsius. Y dije, ni más. Me mató y yo prefiero hacerlo todo por computadora con aire acondicionado, calefacción. ¿Ya? Entonces ahí quedó. Pero sí entiendo por qué a las personas les gusta el trabajo en campo. ¿Ya? Es bastante chévere y yo de vez en cuando voy también. Sí les recomiendo que experimenten ambos, especialmente porque ver el campo de acción en la vida real sí es algo en verdad bastante gratificante. Ahora, bueno, me han escuchado hablar, me parece que por más de una hora. Entonces, por favor, para acabar, bueno, hay un par de actividades más. Pero me gustaría que entren a Menti porque quisiera escuchar ustedes cuál creen que es el reto más importante de la ingeniería civil para el siglo XXI. Creo que todos van a estar alineados con, con lo que se va a mostrar ahí o con las respuestas, ¿ya? Pero sí quiero al menos estar seguro que eso esté sucediendo. Deme un ratito que abra el Menti, porfa. Ya. Pueden entrar a menti.com y utilizar el código de 178866. Y quisiera escuchar de ustedes cuál es el reto más importante de la ingeniería hidráulica para el siguiente siglo. Y de vuelta, no hay pregunta, una respuesta correcta o incorrecta. Cambio climático, adaptación, variación de caudales, sobrepoblación, escasez de agua, aumento de agua del planeta, variación del caudal, acceso a agua. Prevención de huaicos es una nueva sequías. Refinar modelos de flujo. Cambio climático sigue apareciendo en el centro. Sostenibilidad. Distribución de agua. Plan urbanístico. A ver, de repente un minuto más o unos segundos más. Escasez de agua, sostenibilidad, adaptación. Pero me parece que todos están alineados y sigue estando cambio climático en el medio. Lo cual me parece en verdad bastante curioso, porque cambio climático, y bueno, yo sí
Yo sí estoy en contra cada vez que se utiliza cambio climático como un tic nervioso, ¿ya? Hay un huaico en Chosica y te dicen, es cambio climático. No, no necesariamente. ¿Ya? Llegar a la conclusión que es cambio climático necesitas en verdad justificarlo bastante bien. Pero de que sí, estoy 100% seguro que el cambio climático va a ser eh, el reto más importante de ingeniería hidráulica y en sí para toda ingeniería civil a futuro. Eso no me queda duda. De hecho, es el cambio climático. Y el cambio climático está relacionado a todas las otras eh, palabras o ideas que ustedes han puesto. El cambio climático no va a cambiar todo con el calentamiento global. Al menos eso son lo que las proyecciones dicen. Van a cambiar el caudales en los ríos. Van a cambiar también cómo nuestro océano va a funcionar. Si las proyecciones son ciertas, la biología marina va a colapsar en el 2040-2050. ¿Ya? Si se pierden los cuerpos de hielo, por ejemplo, también hasta los patrones de circulación global van a cambiar. Es incierto cómo se va a ver el fenómeno del niño en esas épocas. ¿Ya? Ahora, si eso sucede, el nivel del mar va a subir. Cómo ahora todos los ambientes costeros, y la gran mayoría de personas viven en ambientes costeros a nivel mundial, se van a adecuar. ¿Cómo tú puedes proteger hasta patrimonio? Vamos a, por ejemplo, en otro caso, en la isla de Pascua. Si es que eso sucede, las estatuas que ustedes conocen de las caras en las islas de Pascua se van a perder. Entonces te va a afectar varias cosas. Hay distintas soluciones que se plantean, que vendría a ser, hay soluciones hasta de inyectar geles al suelo, que no, bueno, que sean amigables con el medio ambiente, para que las ciudades enteras, ese es un plan que lo vi para la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, suban su nivel y así no se inunden en las proyecciones. Es un plan que cuesta más de dólares, pero dado que te va a afectar y te va a salvar a miles, casi millones de personas, es justificado. Y solamente para hablar sobre uno, ¿no? Ahora, el plan urbanístico también tiene que ver en la sobrepoblación. Se tiene que utilizar los ambientes de una manera más eficiente, que los ambientes tengan multiusos, ya que eso tiene que ver con irrigación, uso de agua, distribución de agua. Todo está relacionado. Escasez de agua, el cambio climático en sí que te dicen el cambio climático, calentamiento global, va a ser más sequías. No, en verdad no se sabe, porque en sí el clima en sí estaría cambiando. Puede ser que tengas más sequías y más inundaciones. Puede ser, en algunos casos, se va más a más inundaciones, menos sequías. En el otro lado, más, pero de lo opuesto. En otros no se sabe. Entonces, no se sabe muy bien sobre lo que va a suceder. También cómo esto influye en los huaicos. Cómo tenemos que adecuar el diseño de estructuras para que soporten este tipo de cambios a futuro. Es algo que todavía queda bastante incierto. Pero cambio climático y sostenibilidad van de hecho de la mano y es el reto más importante. Y de estos salen todas las otras ideas que ustedes han puesto. Han puesto, por ejemplo, tener data de modelos. Es un reto bastante fuerte. Y los modelos siempre se toman no solamente siempre se usan no solamente para poder simular algo y decir, represento lo mismo de la realidad, sino para que se hagan casos hipotéticos a futuro. ¿Ya? Entonces siempre te ayuda bastante. Justo un tema que no salió aquí, y sí quería recalcar que es en base a la formación de profesionales. Porque la formación de profesionales es, en mi opinión, también un reto bastante importante. Porque al final, mientras que yo sigo siendo relativamente joven, la gran mayoría de esos problemas les va a tocar a ustedes resolver. Y se trata de que la nueva generación sepa bien cómo afrontarlos. Y para eso, lo principal que se tiene que hacer es saber que esos problemas cada vez son más complejos, y son más complejos porque antes siempre se veían los problemas como estructura, solución y se acabó. Pero ahora sabemos de que tiene muchas otras aristas. Si yo propongo algo, cómo eso va a afectar a los materiales, cómo eso va a afectar a las personas, cuál va a ser la percepción de las personas contra la solución que ustedes ponen, que es algo bastante importante. Son todo interdisciplinario.
Es por eso que siempre se da bastante enfoque en UTEC, en la interdisciplinariedad de cualquier solución que ustedes proponen. Sin eso, en verdad, a futuro, tienen una desventaja. Pero a ustedes al menos se les está dando esto en su formación. Pero para ser interdisciplinarios, lo más importante no es que ustedes acuerden que, no sé, la ecuación de Bernoulli, ¿no? No es importante que ustedes acuerden de que el factor de corrección es de 1.35. Eso a nadie le importa. Al final se puede leer y se puede buscar. Lo que importa siempre son los fundamentos y que ustedes tengan el criterio. Si saben los fundamentos bien, ustedes van a poder hablar el mismo idioma con cualquier ingeniero y con cualquier otro profesional, que es lo más importante, es el idioma en común, siempre los fundamentos. Otro que es importante es, siempre ingeniería civil, a diferencia de ingeniería mecatrónica, computer science, se le reconoce como una ingeniería que no necesita tanto de tecnología ni tampoco programación, y eso no es cierto. Ingeniería civil utiliza bastante de tecnología y ahora, para ser un buen ingeniero, en general, independientemente de qué ramo uno tenga, tiene que saber programar. Cuando uno va a campo y toma mediciones, ahora con la tecnología no tiene un dato, tiene cientos de miles. Bueno, tienes que programar para procesarlos. Si quieres modelar, de repente ahorita cuando ustedes tienen un Excel y ven que su Excel tiene, no sé, pesa 100 megas, van a decir, pucha, está pesado, está pesadito. Y sí, está medio pesado. Pero cuando uno hace simulaciones numéricas, sus archivos van a pesar 15 gigas. Y para procesarlos lo tienen en verdad que programar. Si lo hacen manual, se van a demorar la vida. Es una herramienta y una necesidad que en verdad la necesiten a futuro. Y lo otro es también reconocer justamente de que hidráulica se aplica más que al diseño de estructuras. En verdad se aplica a entender el medio ambiente. Muchas gracias, chicos, por su atención. Con eso ya concluyo mi charla y si quieren les puedo ir contestando algunas preguntas que veo que han escrito en el chat. Bueno, sí, muchas gracias, profesor Daniel, por su ponencia. Es todo muy interesante y creo que también ha aclarado varios puntos en los que varios estudiantes como nosotros teníamos dudas. Sí, ahora podemos pasar a responder las preguntas. A ver, según Carlos Claros comenta que uno de los principales fenómenos naturales que afectan a nuestro país es el famoso fenómeno del niño o niño costero. Y este a su vez genera huaicos y desastres naturales de por sí. La rama de la hidráulica puede generar alguna estructura que minimice los daños efectuados por este fenómeno o para que esto se tendría que ayudar de otra rama. Perfecto. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Me gustaría, antes de contestarla, me gustaría aclarar algo. El fenómeno del niño sí es el fenómeno en sí, y el niño costero es una subclasificación de fenómeno del niño. Hay el niño costero, hay el niño budoki, me parece, hay distintos otros tipos de niños. Hay prácticamente cada niño que ha existido tiene una clasificación distinta. El niño costero me parece que es el más reciente y el más conocido, y fue el que afectó a todos, o a todos de una manera en verdad que nadie se imaginaba. Ahora, sí, ese trajo bastantes huaicos y fueron causados por la precipitación extrema que no se había planeado. La rama hidráulica puede generar alguna estructura que minimice los daños efectuados por ese fenómeno. La respuesta es sí. Cuando sucedieron los huaicos, en sí, hasta en UTEC teníamos una estrategia o una iniciativa que se llama Cazadores de Huaicos. ¿Ya? La idea detrás de este era en sí tener un sistema, antes de proponer una solución, y eso sí, también hay que ser honestos, uno tiene que saber uno tiene que reconocer que hay un problema y dos, tiene que saber cómo funciona ese problema para saber qué proponer. Aunque no lo creas, los huaicos siguen siendo una rama que mientras que se ha estudiado, en verdad no se ha llegado a algo concreto sobre su funcionamiento. Entonces todavía estamos en una etapa muy prematura para proponer alguna estructura que minimice. Sí se han propuesto estructuras, se han propuesto barreras. Ya, eso, de eso es 100% seguro. También se han propuesto mallas que protejan contra los huaicos. ¿Cómo se decide dónde tienes que poner esas mallas o dónde tienes que poner esas barreras? Eso te lo tiene que decir un hidráulico.
y también con cuánta fuerza, entonces entras al diseño de estructuras. Pero lo que sucede es de que eso nunca es suficiente. Cuando uno propone una solución, siempre, si las personas, si la población nunca está detrás apoyando la solución, no va a funcionar. Lo que pasó con esas estructuras propuestas de barreras o mallas, la población se quejó porque se veía feo y les malograba la vista. Y es tan sencillo como eso. Hasta te pueden llegar a denunciar. Tú no quieres hacer el bien, pero si es que a las personas simplemente no les gusta, ya no estás solucionando el problema, sino amplificándolo. De que se pueden proponer mejores soluciones, sí. ¿Ya? Y hasta tiene que entrar a tallar un plan urbanístico. Entonces, la respuesta es sí, pero nos falta más para estudiar y entender sobre cuál es la mejor solución. Y una vez que se tenga, sí, esa solución no solamente puede ser dada por un hidráulico, sino también tiene que entrar a tallar otras ramas, y no solo de ingeniería civil, sino también ramas aledañas. Bueno, una de las personas de nuestro equipo comenta que uno de los problemas principales que atraviesa el país es actuar después del caos. Como ingenieros del futuro, ¿es posible modelar o estimar cuánto es la variación del río durante 50 o 100 años a modo de tomar esta data para la elaboración de la planificación urbana? La respuesta corta es sí. De que se puede hacer, sí, sí se puede hacer y se está haciendo. Ahora, pero para eso siempre se necesitan datos. El problema vendría a ser qué tal si uno no tiene datos. Hay distintas formas, hasta algunas son bastante simplistas, ¿ya? Pero vamos a ver, ¿es posible modelar la variación del río? Sí. Y se puede hacer con distintos grados de precisión. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, hay modelos que tú le puedes dar imágenes satelitales sobre, no sé, unas 4 o 5, donde se pueda ver el ancho. Tú le puedes dar también estimación de velocidades, y en base a las imágenes satelitales, los programas automáticamente te van a decir, bueno, el ancho lo sacas de la imagen y te va a decir, este río debería tener una profundidad de tanto, la velocidad es esta y se debería mover hacia futuro. Están basados en principios físicos, y justamente por eso de que también es algo, mira, que es físico, es algo también bastante como caja negra, que se corren una serie de simulaciones de Monte Carlo, donde varias parámetros, y te va a dar una serie de soluciones hacia dónde el río se puede mover. Con eso, ya las personas que pueden planificar una ciudad, sí te pueden decir, esas van a ser las ramas o las partes de la ciudad que van a estar más afectadas en los 50, 100 años. De eso sí se puede hacer. Ahora, ¿qué pasa si es que no tienes esas herramientas? Porque dependen no solamente de algo físico, sino también depende hasta de machine learning. Entonces depende de varias cosas. Si es que no tienes expertos que lo puedan hacer, si no tienes la herramienta, la regla a seguir más fácil es, mira el valle que tú tienes y no construyes nada ahí. Si quieres construir algo, construye por encima del valle. Y así al menos te garantizas de que el río nunca se vaya a llevar tu casa. Eso se hace porque al menos la historia nos dice que el valle ha sido creado por los posibles lugares donde el río ha estado ahí antes. Entonces, como no se sabe muy bien hacia dónde va a estar a futuro, más que seguro que en algún momento va a volver a pasar por ahí. Bueno, según Marisa Ríos nos comenta, ¿por qué se destruyen o ya no se construyen las represas? Perfecto. Bueno, las represas por lo general, y especialmente en Perú, la gran mayoría de la electricidad que nosotros tenemos es en base a, bueno, centrales hidroeléctricas que son casi siempre presas, ¿ya? Siempre se hace la propaganda o la promoción de que la energía hidroeléctrica es una energía renovable, lo cual no es cierto. Es una energía limpia, y lo cual no es cierto, y también sostenible, y lo cual no es cierto. En verdad, si es que uno toma en cuenta todos los efectos que puede causar una represa, es en sí no es tan bueno. Y esa es la conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno construye una represa, en sí se podría decir que divides el río en dos partes, aguas arriba y aguas abajo. Eso hace que
hablamos de biología. Los peces puede ser que no puedan moverse aguas arriba o aguas abajo por esa barrera. Al mismo tiempo, uno inunda una área, entonces van a haber vegetación que va a estar sumergida. Esa vegetación se puede descomponer. En sí, todo ese proceso de composición puede hacer que tú liberes CO2, más CO2 al ambiente, entonces también te afecta el cambio climático. Cuando uno cambia un ambiente riverino por uno lacustre, la biología cambia y que se adapte tome tiempo. Por otro lado, puedes desplazar personas también, entonces tienes un impacto social. Y lo otro es, mientras que te puede ayudar en un lado, una represa, siempre queda incierto sobre cuáles son sus afectaciones en otro lado dentro de tu mismo sistema. Hay bastantes estudios que te dicen que te protege en un lado, pero en sí te amplifica un problema en otro. Es por esta serie de razones por las cuales las represas cada vez más están siendo reemplazadas por otro tipo de solución. Lo mencioné de forma indirecta, que vendría a ser la construcción de lagos o lagunas artificiales. Una represa, al final de cuentas, lo único que te hace cuando quieres construirla por protección contra inundaciones es un lago enorme. Entonces, ¿por qué en vez de construir un lago enorme, mejor no me construye 100 más pequeños? 100 lagos más pequeños distribuidos puedes hacer que, y bien manejados, son mucho más fáciles de manejar, de ver que también va la biología. Son lugares donde las personas puedan ir a disfrutar un fin de semana, por ejemplo, y no afectas en sí la biología del río. Tampoco haces que personas se desplacen. Entonces es otra forma de abordar el mismo problema, pero que ya no es una solución tan extrema como una represa. ¿Y por qué se destruyen? Es justamente porque la gran mayoría de represas fueron construidas en los 60, por ejemplo, 60, 70. Y por todo el sedimento que se va acumulando, ya no están cumpliendo su función. Entonces, si es que no cumple su función y encima están afectados por todos los otros lados que te he mencionado, más te hace daño que de lo que te hace bien. Es por eso que se están destruyendo como poder restaurar al sistema como originalmente estaba. Y bueno, finalmente Alex Rosales nos pregunta, ¿qué tipo de estudios in situ se realizan previo a las construcciones de una represa? Uy, varios. En primer lugar, vamos a ver, o sea, uno tiene que saber exactamente por qué quiere una represa. ¿Ya? Las represas son construidas principalmente por dos razones, hay más. Las otras razones en verdad son, se podría decir, eh, se desglosan de las razones principales. La primera es energía, que aplica más para Perú, y la segunda razón es control contra inundaciones. Eso es lo primero. Entonces, para saber qué estudios in situ se realizan previo a la construcción de la represa, lo primero que uno tiene que decidir es la razón detrás y lo otro es dónde es el lugar más indicado para construir una represa. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es el lugar más indicado? Uno tiene que ver dentro de la cuenca, ¿ya? Tiene que ver exactamente, si tú construyes en este lado, por ejemplo, a cuánta área vas a afectar, qué es lo que posiblemente te puede dar. Tienes que sacar datos de geología, tienes que sacar datos de suelo en sí. Tienes que sacar también datos sobre el río en sí que tú quieres bloquear. Qué tan rápido va, cuáles las formas de fondo, de qué material está compuesto el río, cuántas cargas y sedimentos tiene, qué biología tiene. Todo ese tipo de estudios se tiene que hacer antes. Y por lo general no se analiza solamente una ubicación de presa, se analizan varias. Y al final se toma la decisión que cumple con lo que uno quiere y que al mismo tiempo sigue siendo la más eh, económicamente viable. Y menciono esto porque y se van a dar cuenta cuando están estudiando ingeniería civil. La regla a seguir es que prácticamente no hay ninguna estructura que es imposible de construir. Y esa es la verdad. Donde entra la limitante es el dinero. Tú quieres construir una edificación de 1 kilómetro de alto que te pueda aguantar un terremoto de escala 10 en Richter, lo puedes hacer. Te va a costar una billonada, pero lo puedes hacer. ¿Ya? Lo mismo pasa con las represas. Tú puedes construir fácil la mejor represa del mundo. ¿Por qué ella no se hace de concreto? Es porque el concreto es demasiado caro. Y por otro lado,
en la producción de concreto se liberan muchos gases de efecto invernadero. Entonces tampoco es tan bueno, si tomas en cuenta la presa como un todo, tampoco es tan bueno del lado ambiental. ¿Ya? Lo puedes hacer de tierra, pero si lo haces de tierra el diseño es un poco más complejo y se hace otro tipo de estudios, no te va a durar tanto también. Entonces hay varias variables que entran ahí a tallar. Bueno, finalmente yo quisiera preguntarle una duda acerca de cuáles podrían ser las posibles vinculaciones entre el área de materiales y hidráulica. Exacto. Un material nunca está dividido en sí la parte de estructuras. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, concreto. ¿Ya? Concreto ahora está que se mueve más hacia los concretos de bajo carbono. ¿Ya? Cuando se hace concreto, cuando uno está en concreto y pone, por ejemplo, el concreto, lo mezcla y lo deja ahí, el concreto libera calor, siempre. Dependiendo para qué aplicación tú quieras el concreto, depende qué tipo de cemento tú utilices y la clasificación varía entre país y país, ¿ya? En Estados Unidos es el de concreto de tipo de 1 a 5, ¿ya? Pero hay un tipo de esos que libera poco calor. ¿Por qué libera poco calor? Justamente porque si es que tú liberas demasiado calor, calientas mucho el agua, ¿ya? Y puedes literalmente matar todo lo que se encuentra cerca de la represa. A tal punto, imagínate una represa como como la Hoover, esa represa debería liberar tanto calor que si es que el agua entraría en contacto, la haría ebullir. Entonces, solamente para que te des una idea sobre hidráulica y concreto. Ahora, puedes hacer que libere menos calor, puedes tener técnicas de enfriamiento en base a principios de hidráulica, es en sí que pase agua por la mitad. Eh, pero esa es una interacción. ¿Ya? Lo otro, cuando se diseñan puentes y tú vas a decir, ya, mi puente es de acero, ¿ya? O mi puente es de concreto, o mi puente es de repente plataforma acero, pero tienes asfalto arriba o algo así. Un diseño que siempre se hace es, ¿qué tal si el puente se inunda? No solamente se trata de la estabilidad sobre fuerzas y todo lo demás, sino de que te empieza a erosionar los materiales cuando están en contacto con el agua. ¿Qué tanto te erosiona? También es un estudio que el hidráulico debería hacer para decir, ok, este puente con ese material sí te podría aguantar. ¿Ya? Hay distintas aplicaciones con hidráulica y materiales. Bueno, y como última pregunta tenemos a Alex Rosales. Dice, ¿cree que el Perú cuenta con suficientes recursos geográficos para mejorar y construir nuevas infraestructuras para un mejor respaldo económico y desarrollo del país? ¿Y cómo deberíamos empezar para un avance más eficaz? Vamos a ver si es que estoy entendiendo la pregunta. El recurso geográfico para mejorar y construir nuevas infraestructuras. Yo más que construir nuevas infraestructuras, te diría que nuestro recurso geográfico es tan distinto a otros países, otros lugares, que hace que las infraestructuras que nosotros propongamos sea pensada de una nueva forma. Mi idea es lo siguiente. La geografía en el Perú es tan distinta a otros lugares que nuestras soluciones tienen que ser adecuadas a estas. Si nosotros seguimos bajo el mismo esquema de copiar el estándar estadounidense, copiar el estándar europeo, nunca vamos a llegar a una solución que se adecue a nuestros propios problemas que dependen de la geografía. Y eso tenemos que estar 100% cerca o 100% de acuerdo. Pero al mismo tiempo no podemos caer en el error de decir, porque nuestra geografía es más compleja, nuestras soluciones son mejores, que tampoco es mi punto. Véanlo como de repente jazz y Latin jazz, o bossa nova, ¿ya? Nadie te va a decir que el Latin jazz es mejor que el jazz y viceversa, simplemente son tipos de jazz distintos, son distintas formas de música. Los dos son igual de bonitos, los dos son igual de
de chéveres para escuchar. ¿Ya? Ninguno es mejor que el otro. Esa debería ser nuestra misma forma de pensar cuando diseñamos estructuras. Se podría pensar en una escuela latinoamericana de diseño de infraestructura en base a nuestra propia geografía. Es cierto, y nuestro recurso geográfico nos da, en mi opinión, suficiente laboratorio natural para desarrollar esas nuevas infraestructuras y testearlas en campo para ver que también funciona. Eso, en mi opinión, sí es algo que deberíamos hacer. Y lo bueno es de que cualquier solución que nosotros propongamos, donde se tienen que estudiar, pero van a funcionar mejor para nosotros. Esa es la razón detrás de que nosotros construimos algo y al final se cae o al final no funciona. Es con justa razón, es porque no se aplica a nuestras necesidades. Entonces, cualquier inversión que nosotros hagamos a futuro, después de haberlas adecuado a nuestras necesidades, de hecho, va a ser más económicamente viable a futuro. ¿Y cómo hacer un avance más eficaz? Y creo que lo he recalcado bastante en la presentación, es no copiar lo que se hace en otros lugares. En casos sea necesario o sea la mejor solución, sí, utiliza lo que ya está hecho, porque ahí se hacen cosas espectaculares en Estados Unidos y en Europa. Pero lo principal es hacer investigación nosotros para entender nuestros propios problemas a una mejor forma o un mejor nivel y en base a eso proponer soluciones a futuro que funcionen mejor para nosotros. Bueno, muchas gracias, profesor. Su webinar ha estado muy enriquecedor y estoy muy segura de que todos nuestros asistentes también están de acuerdo con ello. Sí. A continuación, les vamos a enviar un formulario para que califiquen su experiencia en el webinar y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que estén atentos a nuestras futuras novedades que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana.